Continuamos en Oro Noticias para estar bien informados. Y como lo señalamos al comienzo, nuestro protagonista, el señor gobernador Didier Tavera Amado. Porque sin duda, señor gobernador, esta ha sido quizás una de las semanas más agitadas del inicio de su administración, que está próxima a cumplir 2 meses. Encuentros muy importantes con el alto gobierno, con presencia de varios ministros, el director del SENA, Finagro y hasta el de la DIAN, entre otros. Gracias a su gestión, ¿cuáles son las principales conclusiones frente a temas como el fenómeno del niño, la situación de Sotonorte, la vivienda y el apoyo al sector, por ejemplo, de las confecciones? Carlos Julio, algo muy importante. El mismo día que conocimos los resultados de las elecciones del pasado 25 de octubre, yo le dije a los santandereanos que con nuestra agenda y con las buenas relaciones con el gobierno nacional íbamos a tener aquí, en Santander, al gabinete ministerial, comprometiéndonos con el plan de desarrollo para poderlo encapsular dentro de los programas nacionales con los departamentales y los locales, y eso es lo que ha acontecido en estos meses. Digamos que hoy logramos tener la presencia del director de Planeación Nacional en Bucaramanga y en Barrancabermeja, lograr tener aquí al ministro Vallejo, al de Ambiente, al ministro Luna de TICS, tuvimos al ministro del Posconflicto, al doctor Pardo, al ministro Cristo, logramos tener aquí también al ministro Henao, ministro de Vivienda, al director de Finagro, al director del SENA. La próxima semana, el jueves, tendremos aquí a la ministra de Educación. Aquí han venido estos señores ministros, primero, a apalancar y a conocer dentro de nuestro plan de desarrollo, el plan que le presentamos a los santandereanos como plan de gobierno en campaña, lo que es su desarrollo en el plan que le presentaremos a los santandereanos. En ese borrador que aspiramos en menos de 2 semanas a tenerlos listo. Conclusiones importantes, el compromiso de vivienda, de construir en Santander entre 15.000 y 16.000 soluciones de vivienda en los distintos programas que se tienen. Compromisos importantes del ministro Vallejo. Le pedimos al ministro Vallejo y al ministro Henao que Santander sea un modelo en la construcción de nuevos embalses para nuestra región. Nosotros ya tenemos más o menos visibilizados entre 19 y 20 nuevos embalses y el mejoramiento de 20 actuales. Esto nos permitiría a nosotros prepararnos para la época de temporadas invernales como la del fenómeno de la niña, captar el agua y en problemas del niño tener la suficiente capacidad de distribuir estas aguas. Otras peticiones que se le hicieron en el caso del ministro Luna, logramos un compromiso del ministerio TIC, que es que el 100% de los profesores de nuestro departamento se les sea entregada o una tablet o un computador. ¿Esto para qué? Para que en el programa de desarrollar contenidos que vamos a tener desde la gobernación podamos transmitir ese conocimiento. Una meta clara, Santander tiene de 7 estudiantes por computador. La meta que nos pretendemos trazar es como mínimo de 3 a 2 estudiantes por computador en los próximos 4 años. La tasa de Bucaramanga es de 13 a 1, por ejemplo. Aquí nosotros queremos cerrar estas brechas y esos son los compromisos que han venido a darse aquí por parte de los ministerios. El ministro Pardo con el posconflicto, ubicar a zonas estratégicas. El gobierno ha dicho, no habrán zonas donde sean para la paz. Todo el territorio colombiano estará en el posacuerdo, en la paz, pero nosotros le hemos dicho, aquí hay municipios que sufrieron la violencia de una manera atroz, que necesitan una intervención directa, casos como Coromoro, el Bajo Simacota, San Rafael de Lebrija en Girón, todo lo que tiene que ver con Wilche, Sabana, es decir, la ribera del Magdalena, Cimitarra y la provincia guanentina en estas zonas especiales como Coromoro, Cincelada y demás, fueron municipios que fueron muy golpeados. A estos municipios le queremos hacer unas intervenciones piloto para garantizar unos programas especiales. El compromiso del ministro Cristo, sin precedentes en la historia de Santander. Vamos a hacer una inversión que va a superar los más de 23.000 millones de pesos en cerca de 300 cámaras que se van a construir, se van a instalar en todo el área metropolitana para garantizar la seguridad. Ahí está inmersa Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta, Girón. Esas son respuestas inmediatas que le ha dado el gobierno nacional a las peticiones que le hemos hecho. Otro de los temas candentes de la semana que termina fue la sesión de la Asamblea para debatir sobre las actuales circunstancias económicas y sociales en Barrancabermeja por la no modernización de la refinería. ¿Qué piensa de la situación? Usted ha planteado una alternativa y es la posibilidad de que la industria avícola migre al Magdalena Medio. Carlos Julio, hay una enorme preocupación y yo seré un abanderado en la necesidad de defender el plan de modernización de la refinería de Barrancabermeja. Esto es necesario. Si no empezamos a modernizar esa refinería, poco a poco se va quedando obsoleta y va a tener que irse apagando poco a poco. Entonces,
nosotros ya vamos a cumplir 100 años de la industria petrolera en Barrancabermeja. Necesitamos que el gobierno nacional tenga un compromiso, pero también tenemos que ir acorde a la realidad. Hoy el gobierno nacional no tiene los recursos para hacer esa inversión. ¿Qué le hemos estado pidiendo? Hagámoslo, miremos cómo hacemos las apropiaciones, pero esta refinería necesita una intervención directa. Otra cosa distinta es lo que yo le he planteado a los barranqueños y lo que hemos planteado desde el gobierno departamental al gobierno nacional. Barrancabermeja necesita una intervención social y económica inmediata. Mientras en el promedio nacional estamos en un dígito en el desempleo, en Barrancabermeja triplicamos esta estadística nacional. ¿Qué le hemos planteado nosotros, por ejemplo, a la industria avícola? Que en su programa de expansión y de extensión migren al Magdalena Medio Santanderiano, especialmente zonas como Barrancabermeja. Ya empresarios importantes como William Serrano, que tienen ventas superiores al $1.000.000.000 mensuales en la industria de la avicultura en el país, van a construir su planta en Barrancabermeja. ¿Qué le hemos dicho? Hay que garantizarle una estabilidad jurídica y financiera a estos empresarios que migren allí, porque es que Barrancabermeja fácilmente podía autoabastecerse, pero Barrancabermeja no produce nada y tenemos una población de más de 200.000 habitantes que lo que reclaman en este momento es oportunidades laborales. Por eso, lo primero que tenemos que hacer es, con los PEI y con los pensos académicos, volver aspiracional que la gente tenga la necesidad de trabajar en confecciones, en zapatería, en agricultura. El FINDETER tiene un programa específico denominado las agrópolis dentro del diamante Caribe, las ventajas y las bondades que tiene. Hoy Barrancabermeja y su área de influencia están pasando por el mejor momento de la historia, digamos que no en la economía, pero sí en el desarrollo que le estamos proyectando para allá. La construcción de la vía Yuma, que va a ser una realidad en estos 4 años con una inversión superior a los 330.000 millones de pesos, que queremos convertir al intercambiador de la Virgen como el ícono de la infraestructura en intercambiadores del país, que son 30 kilómetros, que ya hablábamos de conectar Puente Guillermo Gaviria con Rancho Camacho con la Ruta del Sol. Hoy hablamos de conectar las 2 vías más importantes del país, la hidrovía con la navegabilidad del río Magdalena y lo que tiene que ver con la Ruta del Sol, que también en estos próximos 4 años se trabajará en la doble calzada con separador en lo que tiene que ver en los límites de nuestro departamento, recibiéndolo desde Puerto Boyacá, desde Puerto Berrío, hasta entregárselo en San Alberto. O sea, esta infraestructura le va a permitir darle otra migración, pero necesitamos que los jóvenes barranqueños, la población barranqueña, tenga otra actividad económica distinta a la dependencia de la malla, la otra actividad económica distinta. Ahí va inmerso un plan de turismo, un plan de descontaminación de las ciénagas, un plan especial de lo que tiene que ser la penetración de la educación superior en Barrancabermeja. Es que solo el 25% de quien termina su ciclo en educación media va a una institución de educación superior. Esas son cifras muy alarmantes, son cifras que necesitan una intervención directa. Además de la pobreza, que además son indicadores. Al no tener empleo real, al no tener una estabilidad económica, lo que vemos es que tenemos un indicador de pobreza muy alto y unas brechas enormes. O sea, la inequidad y la exclusión que se presenta en el departamento de Santander tiene una mayor concentración en esta área del Magdalena Medio. Señor gobernador, una de las batallas más fuertes que usted ha librado en el comienzo de su gobierno es la del impuesto de vehículos y el de las fotomultas. Esta semana que termina, pues la decisión del Consejo de Estado que le ordenó al Ministerio del Transporte reversar, pues le dio la razón finalmente, porque usted fue el primer gobernante en poner, como se dice, en alerta al país. Pues Carlos Julio, en el Ministerio de Transporte no nos deben estar queriendo mucho, porque como usted lo anota, nosotros fuimos los primeros en el país en denunciar este atropello con la puesta en marcha del decreto 5358 emanado el 30 de noviembre por el Ministerio de Transporte. Y no solo eso, también se dio a conocer toda la problemática que se daba con el encargado de hacer ese recaudo, esa sistematización, aquí también en el departamento de Santander, como era el contratista que también el año pasado le entregaron un contrato a 5 años por cerca de 27.000 millones de pesos. Entonces fue digamos que 2 puntos que pusimos en evidencia en Santander, y hoy el Consejo de Estado nos dio la razón. Ya el Ministerio empezó a decir, no, es que no se puede aumentar, pero nosotros no podemos aceptar un incremento en un vehículo que por el contrario se viene depreciando y que la misma ley, la misma DIAN, el mismo estatuto tributario tiene inmersa la depreciación del parque automotor dentro de las empresas y dentro del servicio particular y público, y que nos vengan ahora con una resolución
en unas exageraciones de aumento, cuando además la canasta familiar no ha tenido un incremento. Ustedes ven en el déficit, la devaluación que hemos tenido del peso frente al dólar en más de un 30%, y fuera de eso gravar a las familias santandereanas con un impuesto, aumentando el pago del vehículo. Esto no lo podíamos permitir, y afortunadamente fuimos los santandereanos quienes lo denunciamos, y tengo hoy la tranquilidad de haber hecho lo que me corresponde. A sabiendas, Carlos Julio, que eso me costó, o le costó a las finanzas del departamento de Santander, una reducción de cerca de 11.000 millones de pesos en el recaudo en el solo mes de enero. Pero a mí los santandereanos me eligieron es para defender los intereses de la familia santandereana, y no para garantizar o para permitir atropellos como el que se quería hacer con este decreto. Dos asuntos igualmente que usted ha cuestionado, señor gobernador, son el de salud y el del Banco de Maquinaria. También hubo un debate en la Asamblea sobre el tema de la situación de los hospitales, particularmente con el de aquí, el de Florida Blanca, y la nulidad del contrato del Banco de Maquinaria por sobrecostos. Carlos Julio, pero déjeme terminar la pregunta anterior. Aquí tenemos que echarle una flor, hay que echarle una flor al alcalde de Florida Blanca, que el compromiso y la petición que le hiciéramos también de empezar a frenar ese atropello del carrito de las fotomultas, como se conoce, de la señalización, hoy merece todo nuestro reconocimiento el alcalde de Florida Blanca, que tomó la decisión, hoy se señalizó y empezamos a frenar ese atropello. Esperemos que ya hoy los jueces administrativos se pronuncien, a ver si somos capaces de ganarle esa batalla jurídica a las fotomultas, que usted bien lo sabe que yo fui víctima de todo tipo de ataques y de mentiras en campaña, y hoy han visto que el desarrollo es al contrario. Estamos de frente en esa lucha vertical contra el atropello de las fotomultas. Y lo que tiene que ver con el escenario de la salud, es lamentable la situación del departamento. Tenemos un déficit de más de 69.000 millones de pesos en salud, y un departamento que lo recibo, Carlos Julio, con un endeudamiento certificado de más de 330.000 millones de pesos. Entonces el panorama financiero para los santandereanos no es muy alentador. Cuando uno administra riqueza, que fue lo que pasó en años anteriores, con la bonanza del petróleo, con el alto precio del barril del crudo, digamos que administrar riqueza, pues puede usted cometer todo tipo de errores, y lo que usted ve, la mala planeación, la mala ejecución, la no entrega de obras y demás, que fue lo que vimos. Ahora, ¿qué nos corresponde? Cuando usted tiene que administrar pobreza, lo que tiene es que ver que cada medida y cada decisión que tome tiene que ir justificada a qué crecimiento y a qué desarrollo social económico le va a apuntar. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, en este nuevo modelo de red que estamos trabajando desde el Ministerio de Salud con el doctor Alejandro Gaviria, con la doctora Ana Lucía Villa y con la Secretaria de Salud, en un modelo de red donde le apostemos a la atención y a lo misional. Y es decir, que podamos tener unos núcleos en los cuales eliminemos la parte administrativa, porque digamos que para hospitales como Matanzas, Suratá, Betas, California, Charta, ¿para qué necesita tener usted 5 gerentes de hospitales? ¿Para qué necesita tener 5 revisores fiscales? ¿Para qué necesita tener 5 contadores, 5 administradores? Tenga un administrador, un revisor fiscal, un pagador, y te organice la parte misional, que podamos llegar realmente a lo esencial. El viernes tuvimos junta con el hospital universitario, que usted conoce la situación difícil que hay. Hubo debate de la asamblea en el hospital de Florida Blanca, que caótico. Usted no puede decir que la atención primaria en salud está bien en Florida Blanca con la clínica Guane y tiene un desastre enorme al frente con el hospital de Florida Blanca. Las UCI cerradas. Las UCI cerradas, o sea, lo que ha ocurrido en el caso de Barrancabermeja. Un contrato que se adjudicó, o un contrato no, digamos que un convenio que se hizo para tener las UCIs, las neonatales y la de mayores en Barrancabermeja, y que hoy no está en funcionamiento. Y eso aquí hay que reconocerlo, eso hace más de 5 años que hicieron este proceso y hoy no ha entrado en funcionamiento las UCIs. Por eso es que Barrancabermeja no ha podido entrar en la alta complejidad y en tercer nivel. O sea, la situación del departamento es muy grave. El problema estructural de salud tiene que ir a atenderse a la atención primaria, que es el modelo que ha sido exitoso en Barranquilla, para que el segundo nivel pueda recibir un primer nivel bien atendido, bien manejado, y que realmente lo que vaya al tercer nivel sea lo que necesita la alta complejidad. Y es un modelo de red que tenemos que hacer, y en ese proceso estamos trabajando. El pasado lunes comenzó su periodo de nuevo rector de la UIS, Hernán Porras. Hay pues mucha esperanza en posicionar de nuevo a la UIS como las mejores del país. Y aquí en Florida Blanca hay la posibilidad en el lote aquí contiguo, señor gobernador, de rescatar ese elefante blanco. Ha comprometido la administración.
Yo me senté con el alcalde de Floridablanca. Hay un gran compromiso con Floridablanca, de construirle la sede para una universidad aquí en Floridablanca. El alcalde ya estuvo hablando con la ministra y se enteró que crear una universidad nueva es muy complejo. La acreditación y lo que tiene que darse para que habiliten una universidad nueva es muy difícil hoy en día. Por el contrario, el Ministerio de Educación está en un plan de hacerle un seguimiento para empezar a acabar tanta universidad de garaje, y es al contrario, empezar a potencializar lo que hay. Varias propuestas. Una es que en Floridablanca podamos tener una sede de la UIS. Yo estoy comprometido a terminar este elefante blanco que hay aquí en la ciudad de Floridablanca, y que la UIS pueda entrar en todo el proceso de administración de dotación y que tengamos una sede de la UIS en Floridablanca. Hay otras peticiones ajustadas, como el de las unidades tecnológicas, donde tenemos un programa de becas universitarias porque queremos a nuestros jóvenes en las sedes, en las universidades, recibiendo el conocimiento. La única llave que nos abre todas las oportunidades es el conocimiento, es la educación, y allí le tenemos que apostar. Y el doctor Hernán Porras tiene un gran compromiso en empezar a subir y a recuperar ese ranking dentro de las mejores universidades del país. Hoy estamos dentro de las 10, pero nosotros no podemos conformarnos dentro de las 10. Una meta es estar dentro de las 5, pero la verdad es que tenemos que estar dentro de las 3 primeras, que eso es Nacional, Antioquia y UIS, Santander. A eso le tenemos que apostar. Finalmente, lo que hablábamos al comienzo, el tema de los Juegos Nacionales. ¿Puede Santander mantener alguna esperanza que le adjudiquen la sede de los Juegos de 2019? El departamento presentó el viernes la propuesta en la que se dice los Juegos de la Unidad para la Prosperidad. Sí, Carlos Julio, nosotros digamos que la participación nuestra en los pasados Juegos Nacionales, donde tuvimos una posición de séptimos, y la queja generalizada de los santandereanos en cómo invertir en el deporte y en estos talentos, queremos nosotros, en esta propuesta que le hemos presentado, no solamente vincular al área metropolitana de Bucaramanga, sino también a Barranca Bermeja, a San Gil y a Socorro, como la sede principal y las subsedes entre Barranca Bermeja, San Gil y Socorro, que el gobierno nacional nos dé la oportunidad a los santandereanos. Nosotros tenemos la capacidad hoy de recibir a todo el turismo nacional e internacional a través de los Juegos Nacionales, pero también le hemos presentado la alternativa de que también se puedan tener sedes distintas entre los Juegos Olímpicos Nacionales y los Paranacionales. Nosotros estamos haciendo una oferta del Departamento de Santander, tanto para los Juegos Nacionales como para los Paranacionales. Es decir que esperamos la próxima semana socializar toda la propuesta que hicimos. Fue una jornada maratónica de acuerdo al espíritu de la ley en presentar los compromisos por parte de las nuevas administraciones, y la verdad estamos muy optimistas en que podamos resolverlo, aunque conocemos el compromiso que hizo el presidente de la República, donde dijo, si Bolívar queda entre los 5 primeros, será la sede de los Juegos Nacionales, y Bolívar quedó de quinto. Entonces, digamos que competir contra una palabra empeñada por parte del señor presidente de la República, por muy buena que sea la propuesta nuestra, pues eso nos pone en desventaja. Nosotros siempre hemos sido de retos, nunca nos hemos rendido, y eso pues no nos vamos a rendir. Y también vamos en la posibilidad de que si hay una sede distinta entre los nacionales y los paranacionales, que Santander pueda ser esa sede de los paranacionales. No vamos a declinar, no vamos a desfallecer, y recordar que estamos trabajando articuladamente en eso con el INDERBU, con la Administración Municipal de Bucaramanga, para garantizar que esto pueda ser un hecho y una realidad. Además, Santander está reafirmada, es potencia en el deporte paralímpico, Así el deporte es. paranacional. Los 5 primeros deportistas en el ranking nacional para los Juegos Paralímpicos de Río son santandereanos. Sí, eso sin lugar a duda aquí, y lo que usted dice, y el Gran Santander, o sea, realmente aquí tenemos una potencia Santander y Norte de Santander, que esperamos que nos den ese reconocimiento por tener los mejores deportistas paranacionales, y yo creo que allí no va a haber ninguna dificultad. He invitado a la bancada parlamentaria, y una cuña más importante, desde aquí enviarle un saludo a todos los parlamentarios. Necesitamos que nos unamos. A mediados de año culmina la vigencia de la estampilla ProWIS, no podemos declinar ni perder estos recursos, así es que invito a toda la bancada parlamentaria que nos permita además unirnos en la petición de los Juegos Nacionales y Paranacionales, también en la defensa de los intereses de nuestra universidad, de esta alma mater de todos los santandereanos, que nos enorgullece con la estampilla ProWIS que se vence a mediados de año. Muchas gracias, señor gobernador. Interesante programa, maratónica jornada, y eso que apenas se van a cumplir los 2 primeros meses de los 48.
No, a usted, Carlos Julio, muchas gracias por informar siempre a los santandereanos, a todos los santandereanos, agradecerles e invitarlos a que a través de las aplicaciones que pueden descargar para que se vinculen, nos den los insumos del plan. Hoy no hay excusa para no participar. Realmente ya vamos a cerrar con más de 10.000 personas físicas con las cuales hemos interactuado en la construcción del plan, pero necesitamos hacerlo también a través de las redes para que muchos más santandereanos puedan participar. Muchas gracias. Con nosotros esta noche el señor gobernador del departamento de Santander, el doctor Didier Alberto Tavera Amado, el protagonista. Nos despedimos invitándolos para que mañana nos acompañen en punto de las 7:30 de la noche. Que descansen. Bueno, señor.